particularmente a mí me parece muy poco el tiempo para que ustedes aprendan tanta información, ¿no? Porque la nefrología es bastante amplia, se ha reducido todo a 5 o 6 clases, si no me equivoco, es muy poco. Nosotros, por ejemplo, miren, ustedes les han puesto una sola clase de glomerulopatías secundarias, una sola clase de glomerulopatías primarias. Bueno, el sodio es un elemento que está muy ligado al agua. Esto nunca se olviden. Siempre que hay sodio, al lado hay una molécula de agua. Y ustedes saben que nuestro organismo más de la mitad de nuestro organismo está conformado por agua, ¿no es cierto? A esto se le conoce como agua corporal total. Y el agua corporal total está dividida en diversos y diferentes compartimientos. Un compartimiento es el líquido extracelular y el otro compartimiento es el líquido intracelular. Toda el agua corporal está dividida en estos 3 compartimientos. Ahora ya vamos a ir viendo específicamente el porcentaje de cada uno, pero en cuanto al equilibrio hídrico, entonces, como les dije que el sodio está muy relacionado al agua, vamos a hablar un poco justamente del comportamiento del agua. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, solo he elegido ciertos términos básicos, porque en teoría todo esto ya lo han hecho en fisiología, en fisiopatología, ¿no? Porque nosotros ahorita tenemos que específicamente dedicarnos a la parte clínica, pero ¿cómo van a ver la parte clínica si primero no hacemos un repaso de lo básico? Entonces, las fuerzas osmóticas, ósmosis, ustedes saben que todas las membranas son semipermeables, ¿es cierto? Permiten justamente el paso de agua. Hay diferentes osmolaridades y esta diferencia de osmolaridades permite el paso de agua de un compartimiento al otro y justamente a esto se le llama ósmosis. Entonces, el agua es lo que a través de las acuaporinas, que son justamente estos canales, es que se da el intercambio de agua específicamente. ¿Para qué? Para que se mantengan las osmolaridades homogéneas, tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. Y hablaremos del primer término, que es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente mantiene la homeostasis de nuestro organismo. Entonces, la osmolaridad, esta fórmula sí o sí tienen que aprendérsela, ¿ya? ¿Quién determina específicamente la osmolaridad? El sodio. El sodio, ya les dije, es una molécula tan importante que gracias al sodio es que se mantiene la osmolaridad. ¿Cuánto es lo normal de sodio? De 135 a 145. Entonces, más o menos, digamos que este paciente, vamos a poner un ejemplo, tiene 140 de sodio. 2 por 140 es 280. La glucosa también nos ayuda a definir la osmolaridad, pero la glucosa en realidad, si se dan cuenta, la división es sobre 18. Entonces, el valor de glucosa no va a influir mucho en la osmolaridad, pero sí influye. Igual que el BUN se saca con la uña, ¿no? Igual sobre 2.8. En realidad, la glucosa y el BUN influyen en la osmolaridad, pero su influencia del sodio es muchísimo mayor. Entonces, bueno, la osmolaridad efectiva incluso hasta se saca el BUN para solo tenerlo con la glucosa, ¿no? Pero bueno, nos va a variar a veces entre 1, 2 o 3 el valor del BUN. ¿Y cuánto es la osmolaridad normal? La osmolaridad normal es de 280 a 295. Esto también tienen que aprenderlo, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque justamente cuando la osmolaridad varía, se activan ciertos varoreceptores a nivel sistémico para mantener la homeostasis, es decir, para mantener la osmolaridad en valores normales. Ahora, como les dije, sodio, agua. Incluso las disnatremias, que son las alteraciones del sodio, muchos textos consideran que en esta circunstancia no está alterado el sodio, sino lo que está alterado es el agua, la concentración de agua. Entonces, ¿qué es lo que regula el sodio? Ya dijimos que el volumen extracelular. Y los sensores justamente detectan esto, que es la osmolaridad,
y hay sensores a nivel del seno carotidio, en la aurícula, en la arteriola aferente, y gracias a estos sensores se modifica la excreción renal de sodio, ¿no? A nivel tubular, que eso lo vamos a repasar, aumenta la eliminación de sodio o la absorción de sodio. En cuanto al agua, bueno, esto pues nos da el agua corporal total, censa la osmolaridad plasmática, detectan cambios en la osmolaridad, usualmente los osmoreceptores hipotalámicos. A este nivel, ¿qué hormona se produce? La hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y esto más que todo, bueno, se regula a nivel renal la excreción o la reabsorción de agua. Entonces, en cuanto a la distribución, es lo mismo, es el mismo repaso. La osmolaridad es el número de partículas por soluto por volumen de solvente. Entonces ya les dije que la osmolaridad está determinada específicamente por el sodio. Es el sodio por 2 más glucosa entre 18 más urea entre 5.6 o puede ser boom entre 2.14. Es que el problema es que a veces el boom tenemos que calcularlo, por eso también podría ser solo con el valor de urea. Bueno, otro concepto que también tienen que saber es el concepto de osmolaridad. Es el número de partículas por soluto por volumen de solvente. En realidad es bastante parecido a la osmolaridad. Y la tonicidad es la fracción de la osmolaridad producida por solutos efectivos. Esto es solutos que no atraviesan la membrana plasmática de forma pasiva. La glucosa, el sodio, el mismo sodio, ¿no? Porque eso tiene que ser a través de diferentes mecanismos. Entonces la tonicidad, si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que la osmolaridad. Lo único que sí cambia es la urea, ¿no es cierto? Porque es sodio por 2 más glucosa entre 18. Entonces, la osmolaridad plasmática, como les dije, es lo que define y activa ciertos sensores. Cuando la osmolaridad plasmática baja y está disminuida, automáticamente a nivel hipotalámico se activan estos osmoreceptores, aumenta la producción de hormona antidiurética, disminuye la producción de hormona antidiurética, porque la antidiurética justamente disminuye, activa acuaporinas para que se reabsorba más sodio en los túbulos colectores y disminuye el volumen urinario. Entonces, la orina es más diluida. En cuanto al si la osmolaridad está aumentada, a nivel hipotalámico, bueno, a nivel cerebral se activa la sed y también se aumenta la secreción de antidiurética justamente para reabsorber más agua y la orina es más concentrada. Entonces, en realidad, la secreción de hormona antidiurética está activada por la osmolaridad plasmática. Esto no lo olviden, igual les repito, que es muy revisado. En cuanto al agua corporal total, yo les dije que el agua corporal total es variable, incluso dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del sexo del paciente y dependiendo hasta de la talla. En un lactante, miren, dense cuenta que el 75% tiene de contenido el agua corporal total. En un hombre adulto es el 60% y en una mujer que tenemos un poquito más de grasa es el 50% de agua corporal total, ¿sí? De esta agua corporal total, hay un porcentaje que está en el líquido intracelular y otro porcentaje que está en el líquido extracelular, ¿no es cierto? Entonces es en realidad mayor el contenido de líquido intracelular que extracelular. Ya les dije que la secreción de hormona antidiurética está principalmente activada por alteraciones en la osmolaridad, o hiperosmolaridad o hipoosmolaridad. También influye la contracción, o sea, la disminución del líquido extracelular, náuseas, estrés, dolor, fármacos, pero específicamente es la alteración en la osmolaridad. La hormona antidiurética, ustedes saben que se produce, eso ya de fisiología, se produce en el hipotálamo y se almacena en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar específicamente del sodio. Entonces ya se han dado cuenta que el sodio es el principal catión extracelular. Su concentración normal es de 135 a 145 y es lo que nos define la osmolaridad plasmática, ¿no es cierto? Es el principal determinante del líquido extracelular y lo que regula tanto la absorción como excreción de sodio es el líquido.
Entonces, el sodio se filtra casi entre el 90 al 95% y se absorbe en diferentes partes de los túbulos, que ahora lo vamos a repasar, pero también se absorbe por el intestino, ¿ya? O sea, también dice el sodio es absorbido de manera activa por el intestino. El agua y el sodio están estrechamente ligados, eso ya lo dije y eso no lo olviden. El agua sigue al sodio como la sombra al fuego, ¿ya? Donde hay sodio hay agua. Entonces ya les dije que el principal regulador del sodio corporal, ¿cuál es? Es el riñón, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos aquí, este es el glomérulo, se filtra el sodio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el túbulo contorneado proximal hay un porcentaje de reabsorción, pero donde se reabsorbe mucho más el sodio, y específicamente en la asa ascendente del asa de Henle, es aquí, el sodio. Recuerden esto, el asa de Henle tiene una parte descendente y una parte ascendente. La parte descendente sobre todo reabsorbe agua, o sea, es impermeable al sodio. Y la parte ascendente solo reabsorbe el sodio. Estamos hablando ahora solo del sodio, ¿sí? Luego, aquí ya influye la antidiurética, que este es el túbulo contorneado distal. Acá lo que se reabsorbe, que hemos dicho que es agua a través de las acuaporinas, ¿no es cierto? Entonces, la absorción principal de sodio es a nivel del asa ascendente, del asa de Henle. Y bueno, ya en el túbulo colector podría absorberse un porcentaje mínimo de sodio si es que el organismo lo requiere, sí. Entonces, entre el 10 al 15% del sodio filtrado, bueno, alcanza el sistema distal y existe un potencial para la absorción casi completa de todo el sodio. Como se han dado cuenta, en diferentes partes del túbulo, de los túbulos se reabsorbe porcentaje de sodio y lo final siempre es en el túbulo colector. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ciertos sensores, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también su función, ¿cuál es? Absorber sodio, ¿no es cierto? Y esto usualmente es a nivel del túbulo colector. Entonces aquí, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado, evidentemente se va a absorber más sodio a este nivel. Todo depende de la homeostasis que nosotros tengamos. Es decir, si el paciente tiene pérdidas, automáticamente se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y absorbe sodio a nivel del túbulo colector, ¿no? Entonces, por eso es que es variable, no podemos hablar específicamente de algo porque esto es variable. La morbilidad y mortalidad se incrementan. Bueno, ya ahora empezaremos a hablar de las alteraciones del sodio específicas. Entonces, lamentablemente, cuando se altera el sodio, tanto hipo como hipernatremia, solo la presencia de estas patologías aumenta la morbilidad, la mortalidad, aumentan las estancias hospitalarias, son una de las principales complicaciones de los pacientes hospitalizados. Y si se dan cuenta, el trastorno del sodio es una de las alteraciones electrolíticas más frecuentes. En cuanto a la hiponatremia es evidentemente que el sodio es menor que 135, ¿no? Si se dan cuenta, llega a presentarse hasta en el 30% de pacientes hospitalizados, aunque a veces mucho depende de la patología que tenga el paciente subyacente. La hiponatremia se asocia a más días de estancia y mayor morbimortalidad, eso ya lo dije. Su aparición implica, bueno, en realidad se relaciona a una ganancia de agua libre en la mayoría de casos, o una ganancia excesiva de agua por dificultad para excretarla. Ahora, ¿cómo clasificamos a la hiponatremia? A mí en realidad este cuadro me ha gustado mucho porque aquí nos ayuda a definir específicamente el tratamiento. ¿Por qué? Porque una hiponatremia crónica y asintomática usualmente no se trata. Una hiponatremia aguda y sintomática tiene que tratarse inmediatamente. Entonces, cuando ustedes definan que el paciente tiene hiponatremia, lo que tienen que hacer primero es definir si es leve, moderada, severa. Eso es solo con los valores. De 130 a 135 leve, de 129 a 125 moderada y menos de 125 severa. Entonces ya tengan el concepto de que menos de 125 es una hiponatremia severa. Ahora, esto es algo también muy importante, el tiempo de desarrollo. Aguda es cuando el paciente rápidamente, en menos de 48 horas, baja el sodio. Y la crónica, que es una de las más frecuentes,
es cuando el paciente en días, 3, 4, 5 días lentamente baja el sodio. Bueno, evidentemente la sintomatología va a depender del valor de sodio, ¿no? Usualmente las hiponatremias leves suelen ser asintomáticas. Las moderadas pueden ya tener cefalea, confusión, náuseas, y en las graves incluso pueden llegar a convulsionar. O sea, recuerden esto, las alteraciones del sodio usualmente lo que generan son alteraciones neurológicas, ¿no? O sea, el paciente tiene trastorno del sensorio, somnolencia, incluso puede llegar al coma. Miren, dense cuenta, la escala de Glasgow puede llegar a menos de 8. Y muchos pacientes son traídos por esto, que se sospecha a veces que es un ACV, un sangrado intracerebral, pero en realidad es solo un hiponatremia, ¿no? Ahora, en cuanto a la tonicidad, eso ya lo vamos a ver bien en la clasificación, pero puede ser, o sea, una cosa es el sodio, claro que está muy relacionado a la osmolaridad, pero ya les dije que a veces la osmolaridad puede variar dependiendo de la glucosa o la urea, entonces puede haber una hiponatremia hipotónica, una hiponatremia isotónica o una hiponatremia hipertónica, ¿no? Y también es importante el estado de volumen del paciente, si es hipovolémica, isovolémica o hipervolémica, eso depende específicamente del volumen extracelular. Entonces, no se olviden, este cuadro en realidad es uno de los más importantes. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, esto se va a hacer un poquito confuso tal vez, pero sí lo van a poder repasar después. Entonces, ya les dije que la hiponatremia se puede dividir dependiendo si es isosmolar, hiposmolar o hiperosmolar, ¿no? Primero hablemos un poco de la hiponatremia con osmolaridad aumentada. Yo les dije, ¿qué más puede influir en la osmolaridad? La glucosa. Entonces, un paciente, por ejemplo, qué sé yo, que tenga 600 de glucosa, de todas maneras me va a alterar la osmolaridad. Y el paciente puede tener una hiponatremia, o sea, el sodio bajo, y uno esperaría que la osmolaridad esté baja, pero en realidad la osmolaridad está alta porque la glucosa ha subido la osmolaridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede presentarse este caso? Sí, puede presentarse. Usualmente el tratamiento de este se recomienda solo tratar la glucosa, ¿no? Ahora, la hiponatremia con osmolaridad normal. Bueno, unos lo conocen como pseudohiponatremia. En el caso de estos pacientes, se asocia a hiperlipemia, hiperproteinemia grave o administración de inmunoglobulinas, que en realidad esto no es tan frecuente. Lo más frecuente y lo más esperable es esto, las hiponatremias hiposmolares. Dentro de este grupo están las que están con disminución del volumen circulante efectivo y las que no tienen disminución del volumen circulante efectivo. Pero aquí, en este cuadro, que son más o menos como 10 patologías, está la alteración en la capacidad de dilución renal, es decir, pacientes con insuficiencia renal. Ya les dije que si los túbulos se encargan de reabsorber sodio, los túbulos no funcionan, no reabsorben el sodio, el paciente va a ser hiponatremia. La administración de diuréticos, recuerden que los diuréticos justamente nos hacen perder agua y sodio, siempre el sodio está con el agua y el paciente no va a ser hiponatremia. En el caso de pacientes que no shihan, ahorita vamos a desarrollar bien este tema, es decir, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, cuando debe secretarse no se secreta, cuando no debe secretarse se secreta, también esto genera hiponatremia. Luego el síndrome cerebro perdedor de sal, igual, se pierde mucho sodio en la orina, justo con el sodio va el agua, entonces se pierde sodio y agua, es decir, el paciente tiene mucha poliuria y también hace una hiponatremia hiposmolar con disminución del volumen circulante por las pérdidas que son tan marcadas, ¿no? Entonces, en realidad son bastantes las causas, pero aquí vamos a volver a hacer lo mismo, a hacer la clasificación de las hiponatremias. Ya dijimos que el sodio está bajo, que sigue medir la osmolaridad plasmática, ¿no? Si la osmolaridad plasmática está normal o elevada, ya dijimos, puede ser hiperglicemia, puede ser las hiperlipemias, o incluso, ¿por qué está aquí el grupo de posrecesión transuretral? Porque lo que pasa es que, bueno, ya no he hecho cirugía, bueno, supongo que habrán visto alguna cirugía prostática. En estas circunstancias se les coloca agua destilada justamente para lavar la próstata. Entonces, el problema es que en estas circunstancias los pacientes evidentemente absorben agua libre y hacen hiponatremia, ¿no?
Pero esto no es tan frecuente, solo lo menciono. Lo que es más frecuente es esto, la hiponatremia con hipoosmolaridad. Ahora, después de medir la osmolaridad, lo ideal es medir los iones en la orina, tanto el sodio como el potasio, para saber si el sodio se está perdiendo por vía renal o no se está perdiendo por vía renal y se está perdiendo por otro lado. Entonces, y también medir específicamente la osmolaridad urinaria, ¿no? Si la osmolaridad urinaria está alta y la suma de sodio y potasio urinario es mayor que la plasmática, entonces aquí nosotros decimos, bueno, igual tenemos que catalogar y evaluar clínicamente al paciente para ver su volumen extracelular, ¿no? Entonces, si el paciente, ustedes lo evalúan y tiene edemas y tiene clínica de sobrecarga hídrica, entonces en esta circunstancia el paciente posiblemente hace hiponatremia hipervolémica, pero hipotónica y hiposmolar. Ya se les está haciendo muy complejo, yo lo sé, porque cosas también se me hacen, pero este cuadrito, y he elegido unos cuantos más, si tienen que repasarlos en su casa con calma, ¿ya? Para que un poco ustedes mismos razonen, porque una cosa es que yo les diga, tal vez una vez está volando, y otra cosa es que ustedes calmadamente lo lean y lo entiendan, ¿ya? Entonces, si el volumen extracelular está aumentado, pensemos en patologías justamente que no me permiten la eliminación de líquido, o pacientes que hacen sobrecarga hídrica, pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cirrosis. Si el volumen extracelular es normal, es decir, ustedes evalúan al paciente y no tienen ni deshidratación ni sobrehidratación, entonces en este caso sería una hiponatremia normovolémica, ¿no? En el caso de las hiponatremias normovolémicas, a la cabecera está justamente el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estas casi no hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, no, son el SHIGA. Y en el caso del paciente, más bien clínicamente ustedes lo ven con signos de deshidratación, es decir, el volumen extracelular está disminuido, el sodio bajo, clínicamente lo evalúan con deshidratación. Ahí sí lo ideal es volver a repetir sodio urinario y cloro urinario. Si el sodio urinario está bajo, entonces aquí las pérdidas son extrarrenales, vómitos, diarrea, o a veces pacientes que tienen, ¿cómo se llama?, quemaduras, por ahí están las pérdidas aumentadas, ¿no? O tercer espacio, pacientes quirúrgicos. Y en el caso de los pacientes que el sodio urinario está alto, ahí sí decimos que las pérdidas evidentemente son renales, ¿no? O sea, el sodio se está botando por la orina. Aquí sí hablamos de la administración de diuréticos o diuresis osmótica, o aquí está sí el síndrome perdedor de sangre. Entonces, en resumen, porque ya les dije que esto lo van a leer en su casa calmadamente ustedes concentrados, pero el resumen de todo esto es, cuando ustedes vean un paciente que tiene hiponatremia, lo siguiente es evaluar la osmolaridad, ¿no? Ver si la osmolaridad está normal, aumentada o baja. Lo esperable que es que la osmolaridad esté baja, ¿no es cierto? Es lo esperable y es lo más frecuente. Después de ver esto de la osmolaridad, hay que evaluar al paciente clínicamente para ver cómo está su volumen extracelular, ¿no? Entonces, si el paciente tiene edemas, está sobrecargado, ¿qué pensarían? Que puede ser una hiponatremia hipervolémica, ¿no? Y ahí ya piensan, pues como les dije, los renales, que ahora van a empezar a ver por todo lado, los renales, los cardíacos, que también van a ver. Entonces, si viene un cardíaco, un renal con hiponatremia, evidentemente es una hiponatremia hipervolémica. Solo estamos hablando de clasificación, ya después vamos a ver el tratamiento, ¿ya? Luego, si al paciente lo ven euvolémico, no está ni deshidratado ni sobrehidratado, entonces pensarían que es una hiponatremia euvolémica. Y ya les dije que a la cabecera de este grupo es el SHIGA, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, si ven al paciente que está con hiponatremia y clínicamente deshidratado, piensan que es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, ¿no? Y ahí, bueno, en realidad una cosa es el texto y una cosa es la práctica clínica, porque usualmente no se pide sodio urinario, usualmente no se pide, pero sí es lo que nos dice. Entonces,
¿El sodio urinario para qué sirve? Porque esto también nos va a servir mucho para la clasificación de insuficiencia renal aguda, que ya lo van a hacer, creo, en la otra división de nefrología lo van a hacer, pero el sodio urinario nos sirve para saber si es una insuficiencia renal aguda prerrenal, renal establecido por renal. ¿Por qué? Recuerden esto siempre y no lo olviden, por favor. Cuando ustedes, o bueno, no sé, tienen una diarrea, o qué sé yo, empiezan a vomitar porque se fueron a comer algo afuera, saliendo de su examen, y al día siguiente empiezan a vomitar, o les da diarrea, o tienen otro tipo de pérdidas. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque este sistema ustedes están perdiendo por el intestino líquido, pero el riñón quiere justamente evitar que pierdan este líquido, y el final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es, absorbe sodio y agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el sistema está muy activado y medimos un sodio urinario, ¿cómo creen que va a estar el sodio urinario? ¿Cómo creen que va a estar el sodio urinario, por favor? Díganme. Está bajo, es cierto, está bajo. Entonces, eso es lo que pasa en una injuria renal prerrenal. El sodio urinario usualmente está bajo, porque está activado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y está intentando mantener la filtración lo más que se puede. Entonces, es lo mismo acá. Miren, ese ejemplo que les he puesto, está activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona como vómitos, diarrea, ¿no? Los quemados, los pacientes que están quirúrgicos, que tienen ahí pérdidas aumentadas, y el sodio urinario que pasa está bajo porque está activado todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cosa que no pasa en una, por ejemplo, injuria renal aguda establecido para enzimatosis, y que ya en esta circunstancia los túbulos están dañados, ya no van a absorber el sodio por más que el sistema esté activado, porque están muertos, es la necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, por más que el sistema esté activado, las células tubulares no funcionan, y ahí el sodio urinario más bien está aumentado porque se está perdiendo todo el sodio por ahí. Eso, digamos que es un adelanto a lo que van a hacer de injuria renal aguda. Pero es algo similar para que ustedes recuerden. Por ejemplo, si el paciente tiene el sodio urinario alto, aquí sí decimos, por ejemplo, en los diuréticos, ¿no? Por más que está activa el sistema renina-angiotensina, si yo le doy diurético, por ahí me van a hacer los diuréticos perder sodio y agua, ¿no? O en esta nefropatía piernizal, en que se pierde mucho sodio y agua, o en pacientes que tienen diuresis osmótica. Entonces, el sodio urinario en realidad sí nos sirve, es muy fácil de pedir, pero usualmente no se pide. Casi nunca lo piden. Entonces, las manifestaciones de la hiponatremia, ya les dije que usualmente lo que nos hace la hiponatremia son alteraciones neurológicas, ¿no? Esto no lo olviden. Varían desde la cefalea hasta las convulsiones y linfoma. ¿De qué depende? Obviamente, de la gravedad de la hiponatremia, es decir, un paciente que tiene menos de 125 de sodio tiene más riesgo de convulsionar, y también de qué, de la velocidad de instauración. Por eso, usualmente, las hiponatremias crónicas suelen ser asintomáticas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es en realidad lo mismo. Ya hemos dicho, ¿qué hacemos? Medimos la osmolaridad. Pacientes con hiponatremia, osmolaridad normal, usualmente no es, pero si es que está normal o alta, ya sabemos cuáles son las patologías, pero sí es más frecuente que sea hiposmolar, ¿no es cierto? Y sí nos sirve el sodio y potasio urinario, y también la evaluación del volumen circulante efectivo, ¿no es cierto? Se evalúa clínicamente al paciente si está deshidratado, euvolémico o sobrehidratado. Ahora, en cuanto al manejo, no hablamos mucho de Shiga, ahorita vamos a repasar lo de eso, ¿ya? En cuanto al manejo, en realidad el manejo es variado. ¿Por qué? Se recomienda así administrar sodio en pacientes con depresión del volumen, pero evidentemente sodio y agua. Es decir, un paciente que está deshidratado podríamos administrarle cloruro de sodio del 0,9% en bolos, ¿no? Ahora, en pacientes que están normovolémicos o edematosos, ¿cómo los vamos a sobrehidratar? Entonces, en este caso, lo que hacemos más bien es restringir el agua, ¿no? Y también en cuanto al manejo de la solución hipertónica. La solución hipertónica es una solución que se prepara, debe prepararse, no viene preparada. La concentración es al 3%. Esta solución solo se recomienda para pacientes que tengan hiponatremia severa y que estén sintomáticos.
Entonces, otra cosa también importante que tienen que recordar es que la hiponatremia, sea aguda o sea crónica, no se debe corregir de manera rápida. ¿Por qué? Porque causa una deshidratación neuronal y genera esta enfermedad que se llama hemólisis continua. También suele ser pregunta de examen, no sé, de internados, la hiponatremia. Si una hiponatremia se maneja, si ustedes corrigen una hiponatremia rápidamente, les puede causar mielinólisis continua. ¿Qué es la mielinólisis continua? Es la desmielinización osmótica que genera una deshidratación de las neuronas y un daño irreversible. O sea, no es que el paciente otra vez le dan sodio y mejora, no. O sea, esto es cuántos pacientes han quedado postrados, dependientes de ventilador, justamente por esta corrección rápida del sodio. Por eso se recomienda que el sodio debe corregirse máximo 8 milequivalentes en un día. Hasta podría llegar a 12, pero el ideal es 8, y menos de 18 milequivalentes en 48 horas. Ahora, si la hiponatremia sintomática ya les he mencionado de la solución hipertónica, ¿no es cierto? Usualmente la solución hipertónica, ¿cómo se prepara? Bueno, primero es que tienen, miren, dense cuenta, 513 milimoles por litro, es muy hiperosmolar, ¿no? Por eso justamente es que no se debe administrar de manera abrupta. Lo que dicen las guías es que se debe administrar antes. Sí nos recomendaban la administración de solución hipertónica en bomba de infusión. Sí, eso han conocido muy bien qué es la bomba de infusión en sepsis, ya les hablamos. Yo recuerdo claramente, porque muchos de ustedes han contado conmigo, que cuando les hablé de la bomba de infusión, es que nos sirve para la administración de drogas vasopresoras, pero también de ciertos medicamentos. Y dentro de estos medicamentos está la solución hipertónica. ¿Por qué? Porque sí se puede controlar el medicamento de manera lenta, justamente para subir el sodio lentamente, es lo que queremos, ¿no? Subir el sodio lentamente. Entonces, pero las guías actuales nos recomiendan de los bolos de solución hipertónica. Bolos es de 150 mililitros. O sea, un paciente con hiponatremia sintomática, hiponatremia grave, se administra 150 mililitros de esta solución hipertónica, se espera 30 minutos y se hace un nuevo sodio. Usualmente va a subir 2, 3. Si el paciente sigue con síntomas, tenemos que seguir administrando los bolos de solución hipertónica. Si el paciente mejora clínicamente, no va a despertar por completo, pero al menos va a empezar a moverse, a hablar, ya se suspende. Solo se recomienda hasta 3 bolos de solución hipertónica, no más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se prepara la solución hipertónica? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Les han enseñado en alguna de sus prácticas? ¿Con qué creen que se prepara la solución hipertónica? Pues, Acá tengo para que no... Acá tengo para que no... Aquí está la composición de las soluciones intravenosas más utilizadas. Entonces, dentro de estas, evidentemente, está el cloruro de sodio, 0,9%, ¿no? Que es lo que la solución fisiológica, que tiene un sodio, miren, de 154, un poquito más de lo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara la solución hipertónica? Es esto, el suero salino, 3%, ya les dije que es 513, miren, dense cuenta, es casi 5 veces más osmolar que una solución al 0,9%. No viene una concentración, un frasco de solución hipertónica al 3%, eso no viene. Se tiene que preparar. Ustedes lo tienen que indicar. ¿Cómo lo indican? A ver. soluciones. ¿Alguien? A ver si me acuerdo los nombres. José.
que despierten, pues, porque están ya creo que despierten. Miren, solo les doy una pista. Se usa usualmente el suero salino al 20%. Esto es el hipersodio, ¿no? El hipersodio es ese frasquito pequeñito que tiene 10 mililitros, es una concentración al 20%. Ahí claramente dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 10 mililitros hay 34 mil equivalentes de sodio, ¿cierto? 34 mil equivalentes de sodio en 10 mililitros. Porque acá es 3.4 mil equivalentes por mililitro. Entonces, en 10 mililitros, ¿cuánto hay? 34 mil equivalentes. Entonces, 34 mil equivalentes de sodio, y lo que se usa es el mismo hipersodio, perdón, la solución salina al 0.9%. Entonces, acá ya tienen ustedes unas molaridades 154. Queremos llegar ¿a dónde? A 513. Entonces, ¿cuántas ampollas le van a poner de hipersodio? Si he dicho, una ampolla es 34 mil equivalentes. A ver, ahora sí, saquen la cuenta. Ustedes mismos. Porque eso es lo que tiene que indicar la enfermera. No crean que la enfermera sabe. Ustedes tienen que saber. 10, 10 y medio. Sí, muy bien. Son 10 ampollas y media de hipersodio, ¿ya? 10 ampollas y media, ustedes le van a decir eso. Licenciada, a un cloruro le va a poner 10 ampollas, 10.5 de hipersodio. Así se prepara la solución hipertónica. En realidad, o sea, si nos podemos analizar lo que ha pasado en este laboratorio Biopharma, lo que han hecho es esto. Se han hecho soluciones hipertónicas. El problema, ¿cuál es? Justamente, o sea, tiene una toxicidad, miren, tan alta que si esto se administra en bol, o sea, así, digamos, todo el litro, va a generar, pues, esta mielinólisis continua, que es lo que han hecho estos pacientes. O sea, ellos han hecho eso. Por eso, incluso han llegado al coma, como les he dicho, que esto es irreversible, y no han despertado, porque es lo que han generado los pacientes, ¿no? Entonces, por eso, y esto no lo olviden, la solución hipertónica al 3% es una solución que tiene que usarse con sumo cuidado. Por eso, miren, el bolo es 150 mililitros, es muy poquito lo que se administra y máximo son 3 bolos. O sea, máximo podrían administrar en bolo 350 mililitros, ¿no? Es muy poquito, bueno, 450 con una diferencia de media hora. Y claro, también se puede administrar en infusión, pero lo que sí tienen que saber que la corrección de linfonatremia se tiene que controlar el sodio cada 2 horas o máximo cada 4 horas para saber que estamos subiendo lentamente. Ya les dije que el límite es entre 8 o 10 mil equivalentes por día para subir el sodio. ¿Ya? Entonces, esto es la solución hipertónica. Regresamos a 10. Ahora, para administrar la solución hipertónica, ya hemos dicho ¿cómo se llama? La concentración, ¿no? Cómo se prepara una solución hipertónica y cuánto administramos de solución hipertónica. Se calcula a través de esta fórmula, que es el agua corporal total, ya, bueno, en varones de 0.6, en mujeres 0.5 por el peso, por el sodio deseado. Pero ¿cómo van a saber el sodio deseado? Porque lo máximo que van a subir es 8 a 10. Por ejemplo, si el paciente tiene 125 de sodio, ¿cuál es su sodio deseado? 10, 10, 135, ¿verdad? Máximo. Claro, o sea, en realidad 125, claro, si es una hiponatremia severa, pero no quieran subir tanto, o sea, mejor suban solo 8, ¿ya? No suban. Entonces, sodio deseado menos el sodio actual, se saca la fórmula y es lo que en total tienen que administrar de solución hipertónica. Doctora, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Doctora, ¿la fórmula de Adroguey-María se podía utilizar ahí? Claro, también nos sirve esta fórmula, que bueno, no le he puesto acá, ahorita la vamos a repasar igual, pero también nos sirve. Esta que yo les he puesto es un poquito más práctica, pero sí nos sirve también la fórmula de Adroguey. ¿Ya? Entonces, la hiponatremia sintomática, bueno, se recomienda, ya les dije, les administramos los bolos de solución hipertónica y se recomienda suspender si el paciente ya mejora los síntomas, si el paciente sube el sodio más de 120 o si se alcanzan los 18 mil equivalentes en 48 horas. Ya les dije que se vigila cada 2 horas, idealmente máximo cada 4 horas. Y
la concentración de sodio es lo único que nos va a llevar a saber si estamos corrigiendo de manera segura, es decir, sí o sí hay que dosar el sodio. Entonces, cuando ustedes sean internos, porque evidentemente van a hacer el internado en algún hospital del INSA, la mayoría de ustedes, cuando dejen un paciente con hiponatremia a la guardia, lamentablemente les dejarán para que le saquen, hagan electrolitos, porque ahí es donde se dosa el sodio cada 2 o cada 4 horas. Si se dan cuenta, ¿por qué es importante esto? Por lo que ya les estoy explicando, ¿no? Ahora vamos a hablar de la hiponatremia asintomática. Usualmente la hiponatremia asintomática es la hiponatremia crónica. No constituye una urgencia terapéutica, el tratamiento debe administrarse en función de la etiología de la hiponatremia. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, el SHIGAD o pacientes con nefropatía, o sea, enfermedad renal crónica o cardiópatas, tienen este problema, entonces es mejor tratar esto y la hiponatremia va mejor. Si el paciente tiene disminución del volumen circulante efectivo, se puede hidratar al paciente con solución fisiológica, ¿no? A pesar que esta es una solución isotónica. Pero si el paciente tiene hipervolemia, aquí más bien lo que hacemos, ya dijimos que es restringir agua, ¿no? O sea, por eso justamente es que nosotros sí han escuchado y ahora lo escucharán mucho más en los nefrólogos con los que roten, que le decimos al paciente renal, crónico, con sobrecarga hídrica, que no consuma líquido. Más allá de que se va, o sea, él se va a sobrecargar, es también por el riesgo de hiponatremia, ¿no? Porque en ese caso es una hiponatremia divisional. Y bueno, podría usarse el diurético también, sí podría usarse. En cuanto a los pacientes que hacen SHIHAD, se recomienda también el uso de nitrociclina, de litio. Bueno, en realidad eso no hay aquí, hay que ser sinceros, o sea, no tenemos nitrociclina, solo hay una clínica de todo el equipo y está muy costoso. Tolbactam, que es un receptor, receptores B2, es un antagonista selectivo de las acuatorinas, pero no, así que bueno, eso lo tendrán como concepto general. Ahora vamos a hablar de la hipernatremia. Al final vamos a hablar del SHIHAD, ¿ya? Y de la síndrome de corredor de sangre. Vamos a hablar un poco de la hipernatremia, es cuando el sodio es más de 145 y es esperable que en este momento la osmolaridad también aumente, ¿no es cierto? Su incidencia es mayor en niños y en pacientes que tienen edad avanzada. Está asociada a la pérdida de agua, ¿sí? Renales o extrarrenales, es decir, que se pierde solo agua, o también podría ser por el aporte exógeno de sodio, pero esto es muy poco frecuente, o sea, es difícil que un paciente se le ponga tanto sodio, eso ha pasado, ya saben, en este problema del Medifarma, ¿no? O sea, tiene que ser algo iatrogénico, lamentablemente. La fisiopatología es el paciente de osmolaridad y bueno, cuando se eleva la osmolaridad ya dijimos que se activan los osmoreceptores hipotalámicos y se produce la hormona antidiurética y la antidiurética, su nombre lo dice, antidiurética, disminuye el volumen urinario porque activa las acuaporinas en el túbulo colector y se retiene agua. Es lo que normalmente pasa, o se activa el mecanismo de la sed y la persona ingiere agua, no es lo que evita en realidad la hipernatremia. Ahora, la etiología, ya les dije, puede haber pérdidas solo de agua, por ejemplo, pacientes que tienen fiebre o que tienen quemaduras, o también acá ya entra la clasificación de la diabetes insípida central y nefrogénica. ¿Por qué se caracteriza la diabetes insípida? Porque la antidiurética no funciona, ¿no? Ahorita hablaremos bien de cómo es la central y cómo es la nefrogénica, pero no hay efecto de la antidiurética. Entonces, si no hay antidiurética, el paciente que tiene poliuria, orina mucho, y incluso se llega a deshidratar y hace hipernatremia. Puede haber pérdidas gastrointestinales o diarrea osmótica, o el paciente con rhabdomiólisis, o que se administre de manera iatrogénica sodio, que como les dije no es tan frecuente, o que se administre mucho bicarbonato de sodio. Entonces hablaremos un poco de la diabetes insípida. Cuando es central es que a nivel hipotalámico no se produce la antidiurética. Entonces, si no hay antidiurética, así el paciente tenga la osmolaridad alta, va a seguir orinando mucho.
Cuando es nefrogénica, hay antidiurética, pero hay una resistencia en el túbulo y colector para la respuesta de la hormona. Entonces, ¿qué pasa? El paciente incluso puede llegar a orinar hasta 20 litros, si ven. Y gracias a la antidiurética, pues se mantiene el balance del líquido, del sodio, ¿no? Pero como no hay antidiurética, pues el paciente tiene poliuria. ¿Cuáles son las causas de diabetes insípida central? Ya les dije que no hay antidiurética, porque no se produce. Pacientes que tengan neurocirugías, en traumatismos encefalocranianos, en tumores o en las múltiples causas que acaben, incluso pueden ser idiopáticas. Causas de diabetes insípida nefrogénica. Pacientes que pierden la sensibilidad, o sea, en el túbulo colector se pierde la sensibilidad a la acción de la antidiurética, pacientes con hipercalcemia, hipocalemia, síndrome de Sjögren, o pacientes que tengan diuresis osmótica, o pacientes con infuria renal. Ya les digo, o sea, lo que pasa en infuria renal aguda, si llegamos a la establecida, la necrosis tubular aguda, se mueren las células tubulares y así hay antidiurética, no funciona porque las células tubulares están muertas y simplemente no reaccionan, ¿no? El paciente hace poliuria. Entonces, eso como todo esto lo repasarán bien en su casa. No lo vamos a preguntar, pero sí lo tienen que saber. Sí lo tienen que saber. Entonces, las manifestaciones clínicas también, ya les dije que todo lo que se altere el sodio, el paciente va a tener alteraciones neurológicas, ¿no? La afectación puede estar asociada a la deshidratación celular, también puede ir desde la letargia hasta las convulsiones, incluso al coma, que es lo que les pasó a los pacientes, ¿no? Los que ya hemos dicho. Tener presente que la intensidad de los síntomas se relaciona con la gravedad y la velocidad de establecición, igual que la hiponatremia. Puede existir una enfermedad neurológica subyacente, sí, ya hemos dicho pacientes con neurocirugía, todo eso puede tener y empieza a ser poliuria, entonces que puede tener una diabetes insípida central y hay que dar respuesta antidiurética, eso lo vemos. En cuanto al diagnóstico, si el paciente ha tenido administración de solución o sea, tiene hipernatremia y ha tenido el antecedente de administración de las soluciones hipertónicas, bueno, ha sido pues por esto la hipernatremia. Pero si no ha tenido este antecedente, la hipernatremia es por pérdida de agua. Y para esto nos sirve mucho también el sodio urinario, ¿no? Porque y la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es alta y el paciente no está orinando mucho, es lo mismo, está activo el sistema renina de aldosterona y la pérdida no es en el riñón, es en otro lado. Pero si el paciente está orinando mucho, la osmolaridad urinaria es baja, entonces pensamos que la pérdida es renal, en este caso posiblemente sea una diabetes insípida o central o nefrogénica, si la osmolaridad urinaria es muy baja, pero si la osmolaridad urinaria no es tan baja, podríamos pensar en diuréticos o en diuresis osmótica. Ahora, lo que aquí se calcula usualmente, ¿qué es? El déficit de agua. Entonces, lo que hacemos es calcular justamente el déficit. ¿Cuál es la fórmula? 0.6 por peso por el sodio plasmático, es decir, lo que tenga el paciente, y lo queremos llevar justamente a lo normal, de 140 sobre 140. Con esto ustedes calculan el déficit de agua y es lo que le vamos a administrar al paciente. Ahorita vamos a ver el caso clínico. Ya esto ya lo hemos visto, lo repasan bien, esto les va a servir para todo en realidad. Y el tratamiento, ya les dije que lo que queremos es, en este caso, administrar agua libre, ¿no? El agua libre, ¿cómo se administra? Se puede administrar, es difícil administrarlo vía venosa, porque no podemos administrar una solución con serotonicileno venosa. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es agua libre, pero vía oral, incluso por sonda nasogástrica, si el paciente no tolera, ¿no? O también podrían indicarse suero salino hipotónico, si el paciente está perdiendo, pues no podemos administrar antes de hormónicos o ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento de la diabetes insípida central es ponerle la hormona antidiurética exógena, que es la descompresina. Esto sí hay en el equipo, es bastante claro, y la administración es intranasal, con FAB. Si la diabetes insípida es nefrogénica, sí está recomendado el uso de tiazidas o el amiodarine para mejorar la efectividad de la antidiurética. Entonces, este es un caso clínico
clínico. Caso clínico. Es una paciente, miren, es un abuelito, solamente los abuelitos son los que tienen tiene fibrilación auriculares, anticoagulares, hipertensa, le han iniciado un diurético que se llama hidroclorothiazida y además de hidroxapropina, estaba en los últimos 3 días la familia notó un deterioro progresivo del nivel de conciencia, justamente por eso la llevan a emergencia. No encontraron focalidad neurológica en la expresión física del paciente, es decir, no focalizaba, la presión normal, 120/80, frecuencia cardíaca normal, la saturación normalizada, todo estaba estable, solo que el abuelito estaba planchado. Entonces, que de todas maneras se indica una tomografía para descartar algún problema cerebral, ACV o isquémico hemorrágico, ¿no? Entonces, pero no salió nada. No hay ni patología isquémica ni inflamatoria. Y le piden exámenes y en los exámenes el sodio sale en 112. Ya, primero con esto. ¿Qué tiene? Hiponatremia severa. Hiponatremia severa. Entonces, pero le pueden calcular la osmolaridad, pero igual lo pueden pedir y tiene 243. Normal. No, es 280, no, está abajo. ¿Cuánto es lo que pueden tener? 280, 290. Claro, o sea, es una hiponatremia Hiposmolar. es cierto. Bueno, adicional a eso también tiene hipocalemia. Ahorita vamos a ver lo del potasio. Y hasta increíblemente les han dado sodio urinario. De 3.5. Pero entonces lo que esta paciente tiene es una hiponatremia hipotónica y evidentemente es sintomática, ¿no es cierto? Hiposmolar, sintomática. Entonces lo que tienen que hacer que es, ya les dije que muy depende de los síntomas, así sea crónica, si la paciente está sintomática hay que tratar con solución hipertónica al 3%. Entonces lo que le han administrado es la solución hipertónica, bueno en este caso sí lo han administrado en bomba de infusión porque le han administrado 0.5 mililitros por kilo por hora, bueno ¿cómo se llama? El reto de potasio, pero por lo que estaba hipocalémica, y la han suspendido el diurético. Entonces a las 8 horas el sodio subió, estaba en 112, subió a 116, está muy bien, ya la paciente mejoró clínicamente, entonces como mejora el paciente se le suspende la perfusión del salido hipertónico y ya se empieza a, bueno, le restringen, le restringe vía oral y a las 24 horas, 48, 72 horas, miren el sodio, 114, 118, ya llegó no a lo normal, o sea, cuando ustedes corrijan una hiponatremia, no es que en 2, 3, incluso 4 días no va a llegar a lo normal, pero si el paciente clínicamente ya no tiene síntomas y mejora, entonces podemos ser más calmados en tratar la hiponatremia y en buscar la causa, porque al parecer esta paciente es una hiponatremia eubolémica, ¿no es cierto? Porque no nos dicen nada de que haya perdido, deshidratación ni nada de eso. Si es una eubolémica, ¿podría ser un SHIHAD? Sí, podría ser. Entonces, para eso tendríamos que estudiar bien el sodio urinario, el potasio urinario. Y si es así, lo único que hacemos es, ¿qué? Restringir líquidos, ¿no es cierto? Por eso justamente se le restringe líquidos. Ahora, este es un paciente de 50 años que regresa después de unos días de su familia, consumió alimentos, hizo mal, vómitos, diarreas, por 48 horas, solo consumió Coca-Cola y mates, es decir, no hizo nada, viene con 39 de temperatura, taquicárdico, la presión normal, letárgico, disminución, o sea, deshidratado. Y en el laboratorio, miren el sodio, está en 160, o sea, al revés, este paciente tiene una hipernatremia, también hipocalemia por las pérdidas, la glucosa normal, entonces tiene una hipernatremia. En este caso lo que se hace es calcular el déficit de agua. Ya les dije, cuando el paciente tiene hipernatremia, calculamos el déficit de agua. En el caso de este paciente pesaba 73 kilos, 0.6 por 73 es el agua corporal total, tenía 160, lo queremos llevar a 140, menos 1, bueno, nos salió 6.2 litros. 6.2 litros que le tenemos que reponer. ¿Lo podemos reponer con solución salina? Sí, porque en el caso de este paciente, como está deshidratado, se tiene que reponer con solución fisiológica, si está hipernatremia. ¿Ya? Entonces le administramos la mitad en las primeras 24 horas. De los 6 litros, 3 litros en las primeras 24 horas.
y después el resto en las siguientes 48 horas. Ya no es que un día le vamos a pasar 6 litros de agua. ¿Eso no es para quemados? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, vamos a pasar al sodio. Es que en realidad no sé por qué han juntado, es mucho, miren. Es mucho para hacer. Vamos a hablar del potasio ahora. Ya, yo sé que han quedado ciertas cositas, sí. Por ejemplo, está la fórmula de Androgen. Ahorita lo vamos a hacer, pero primero terminamos con la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos preguntar? ¿Qué es lo que a ustedes les va a hacer bien? Ya les dije, primero, evolución, ¿no es cierto? Primero, aprenda esta clasificación, leve, moderada, severa. Luego, la instauración, si es una hiponatremia aguda o si es una hiponatremia crónica. Y segundo, los síntomas, si es una hiponatremia asintomática o es una hiponatremia sintomática, porque dense cuenta que de esto depende el tratamiento. Si es una hiponatremia crónica asintomática, usualmente no se trata. Pero si es una hiponatremia aguda, sintomática, tenemos que ser muy intensos en el tratamiento, incluso es considerado una urgencia, ¿no? Porque mientras más rápido tratemos, el paciente también va a responder más rápido. Porque a veces cuando nos tardamos en tratar una hiponatremia aguda sintomática, el paciente a veces ya no responde adecuadamente, ya no despierta, ¿no? Entonces, por eso es importante, si se dan cuenta, la velocidad de instauración. Esas cosas sí preguntamos, ¿no? Ya, ahora hablamos de los trastornos del potasio. Primero hablemos un poco del potasio. A diferencia del sodio, el sodio, su principal distribución es en el extracelular. El potasio es al revés. Usualmente el potasio es un catión intracelular. Es muy importante también que conozcan los requerimientos diarios de potasio, ¿no? Miren, esto varía también dependiendo de qué, dependiendo de la etapa de la vida en que están. Ustedes ahorita ya son adultos, más de 19 años, entonces sus requerimientos varían. Si es hombre, 3.400 miligramos, si es mujer, 2.600 miligramos. Y 40 miligramos nos trae un milequivalente de potasio. Entonces, usualmente el requerimiento promedio, que es 3.500, es 90 milequivalentes de potasio. Es el requerimiento para una persona con función renal normal, joven, sin ninguna patología. ¿Ya? 90 milequivalentes de potasio. Ahora, acá sí vamos a hablar un poco de la distribución del agua corporal total. Ya dijimos que un promedio en un varón es el 60%. Del 60%, las 2/3 partes están en el intracelular, o sea, es más agua está en el intracelular y solo la 1/3 parte está en el extracelular, ¿no? El aporte de potasio depende específicamente de la ingesta, ¿no? De la ingesta. O sea, el potasio no es que simplemente está, sino que nosotros lo ingerimos, ya hemos visto los requerimientos, ¿no? Entonces, el potasio se puede eliminar por el sudor, solo el 5%, pero miren por la orina, se elimina el 80% por la orina. Por eso justamente, y bueno, solo el 15% por las heces, ¿no? Evidentemente, si un paciente tiene deposiciones líquidas, va a eliminar más potasio, ¿no? Pero normalmente se elimina solo el 15% por las heces. Ahora, el potasio plasmático, un promedio es 4, pero lo normal, ¿cuánto es? El rango, ¿cuánto es lo normal del potasio? Pequeños, esto sí lo tienen que saber. 3.5. De 3.5 a 4. Bueno, eso sí, algunos consideran 5, hasta algunos 5.5, pero digamos hasta 5, ¿ya? De 3.5 a 5 es lo normal de potasio, un promedio es 4, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho que lo normal, esto es en el plasmático, ¿no? Porque en el intracelular, esta es la concentración, 150 milequivalentes de potasio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a sacar acá la proporción. Una persona que pesa 70 kilos, ¿cuánto es su agua corporal total? A ver, calcúlale, doctor, uno de ustedes que tenga calculadora. ¿Cuánto es el agua corporal total de 70? Sí. 42. ¿Cuánto? 42 kilos. 42. Ya, 42. ¿Cuánto de ese 42 está en el intracelular? O sea, 42 divídelo entre 3. ¿Dónde está? Divídelo entre 3, 42. 14. Sí. Entonces, 14 litros está en el extracelular, que es 1/3. Esto lo multiplicamos
multiplicamos por 4, hay 56.000 equivalentes en todo nuestro organismo circulando en el extracelular del potasio. Pero miren, el resto, que es el intracelular, es 28, ¿no es cierto? 28.000 equivalentes por los 150, 4.200.000 equivalentes hay en todas nuestras células distribuidas de potasio. Entonces, no se olviden que el potasio es un cation intracelular, ¿sí? Pero sí tienen también que saber que el potasio, a diferencia del sodio, que ya hemos dicho que el sodio cuando se altera genera síntomas neurológicos, el potasio cuando se altera genera síntomas cardíacos porque altera la polarización de las células cardíacas y altera la conducción y genera usualmente arritmias. Por eso es que el potasio es muy importante y también es muy riesgoso cuando se altera, ¿no? Yo lo que quiero sí que recuerden es que si el potasio, miren, el 80% se elimina en la orina, ¿qué es lo que pasa en insuficiencia renal crónica? El paciente hace hipercalemia, ¿no es cierto? Incluso la hipercalemia severa es una indicación de hemodiálisis de urgencia. ¿Por qué es tan peligroso el potasio? Ya les dije, porque puede generar arritmias. Ahora vamos a ver qué alteraciones electrocardiográficas puede generar el potasio. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, nosotros siempre le preguntamos el volumen urinario. O sea, siempre decimos cuánto orina. ¿Ustedes cuánto orinan? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna vez han medido su volumen? Nunca, ¿no? ¿Por qué le pregunto al paciente cuánto orinas? Voy 5 veces al baño. Eso no es volumen, ¿no? Incluso nosotros les enseñamos a que tienen que recolectar su orina para saber el volumen urinario. ¿Por qué? Es diferente un paciente que me tenga un volumen urinario de 2 litros a un paciente que me tenga un volumen urinario de 500 mililitros. Evidentemente, el paciente que tenga un volumen urinario menor va a tener más riesgo de hipercalemia, ¿no? Incluso los pacientes en hemodiálisis, lo que yo siempre les enseño, o sea, el paciente en hemodiálisis es un paciente que en el tiempo llega a ser anúrico. Cuando un paciente ingresa una terapia de reemplazo renal en hemodiálisis, la indicación es cuando la depuración de creatinina es menos de 15, ¿no es cierto? Esto, ustedes entiéndanlo como es 15% de nefronas funcionantes. Es un porcentaje tan pequeño que no es suficiente para suplir todo lo que usualmente suplen los riñones. Entonces, por eso indicamos la terapia de reemplazo renal. Pero este 15% nosotros le decimos función renal residual. O sea, es un pequeño porcentaje de nefronas funcionantes que les permite mantener un volumen urinario. O sea, el hecho de que un paciente ingrese en hemodiálisis no significa que no orina. Sí orinan algunos, orinan medio litro, un litro y medio, 2 litros. Algunos orinan, dependiendo de la función renal residual que cada uno tenga. Pero más tiempo en hemodiálisis, un paciente 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ya estando 5 años en hemodiálisis, ese 15% se convierte en 0%. Entonces llegan a ser anúricos. Cuando un paciente no orina nada, significa que tiene 0% de función renal residual, es decir, 0% de nefronas funcionantes. ¿Por qué es importante esto para mí? Porque yo tengo que educar al paciente para que no consuma alimentos con potasio, sobre todo los días interdialíticos, o sea, los días que el paciente no acude en hemodiálisis, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es tan importante el volumen urinario para nosotros. Por eso nosotros siempre les preguntamos cuánto orinan, porque a más función renal residual preservada, menos riesgo que el paciente me haga hipercalemia. Entonces continuamos con la homeostasis del potasio. Ahora, el potasio, si hemos dicho que está usualmente intracelular, hay ciertas alteraciones que generan que el potasio pueda o entrar o salir más de la célula. ¿Qué alteraciones pueden generar la entrada de potasio a la célula? Bueno, la hipercalemia, ¿no? La cabecera, pero son estos 3 los más importantes que incluso suelen ser preguntas de exámenes, ¿no? La insulina, los beta-2 adrenérgicos y la alcalosis metabólica me favorecen la entrada de potasio al intracelular. Al revés, ¿qué alteraciones me generan salida del potasio hacia el extracelular? La hiperosmolaridad, el bloqueo de los beta-2 adrenérgicos, la acidosis metabólica y la hipocalemia.
Lo que usualmente se pregunta es la acidosis metabólica. Entonces, por eso justamente es que los renales, porque ellos recuerden que hacen acidosis metabólica, y nosotros siempre decimos eso, la acidosis metabólica perpetúa la hipercalemia, porque un paciente con acidosis tiene más riesgo de que el potasio salga de las células. El hecho, por eso justamente cuando un paciente tiene acidosis, parte del manejo de la hipercalemia es que tratar la acidosis, ¿no? Ya. Entonces también en los túbulis se regula la excreción y reabsorción de potasio, ¿no? Miren, usualmente se eliminan 756 mil equivalentes de potasio, o sea, se filtran. Se reabsorbe el 65% del túbulo proximal, el 27% del asa ascendente del asa de Henle, el 31% entre el túbulo distal y colector, y solo se elimina el 12% por el... bueno, o sea, esto es normalmente en un paciente que no tiene alteraciones en su metabolismo, ¿no es cierto? O sea, en su metabolismo ustedes normalmente eliminan esto. Entonces, otra cosa también importante, ¿qué favorece la excreción de potasio? Que la aldosterona y el flujo distal de sodio y agua. O sea, si al nivel del túbulo distal llega más sodio, recuerden que la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y bota potasio, ¿no es cierto? O sea, si llega más sodio al túbulo distal, evidentemente es esperable que se elimine más potasio, ¿no es cierto? Por eso justamente esto favorece la excreción de sodio. Ahora, esto es justamente una célula principal del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y aquí es donde actúa ¿qué? La aldosterona con esta bomba que es la sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es, porque esta es la luz tubular, este es el capilar, y en conclusión lo que me hace es reabsorber 3 sodios y me bota 2 potasios, ¿no? Igual suelen preguntar esto. ¿Qué hace la aldosterona? Actúa a nivel de la célula principal del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y lo que me hace es reabsorbe 3 sodios y me elimina 2 potasios para que el potasio se elimine y el sodio se reabsorba, ¿no? Es lo que normalmente hace la aldosterona. La aldosterona hace esto, pero lo que hay diuréticos que justamente me bloquean la aldosterona. ¿Y cuál es el diurético que me bloquea la aldosterona? La espironolactona, ¿no es cierto? Por eso justamente la espironolactona, su otro nombre, ¿cuál es? Es un diurético ahorrador de potasio, porque si yo bloqueo la aldosterona, el potasio no se elimina y que ahorro potasio, ¿no? Entonces, evidentemente, con este concepto, ustedes saben que, por ejemplo, la aldosterona es un medicamento totalmente contraindicado en insuficiencia renal crónica, usualmente ya desde el estadio 3A no lo indicado. Y ahora vamos a hablar ya de la hipercalemia. Ya dijimos que el valor normal de potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. La hipocalemia puede ser leve, moderado, severa, ¿no? Dependiendo del valor. Pero sí, severa es más de 6.5 de potasio. Bueno, en cuanto a la fisiología de la hipercalemia, usualmente es porque se altera la eliminación del potasio. Es lo más frecuente, es decir, un paciente con insuficiencia renal crónica tiene más posibilidad de hacer hipercalemia, es la principal causa. Pero también puede haber alteraciones en la redistribución, es decir, un paciente que está con acidosis metabólica por otra causa, qué sé yo, una cetoacidosis diabética también tiene riesgo de hacer hipercalemia por la acidosis, o un paciente en el que usamos estos medicamentos que bloquean los beta-2 adrenérgicos también tiene riesgo de hipercalemia, ¿no? Esto suele ser menos frecuente. Lo más frecuente es que se altere la eliminación de potasio, ¿no? ¿Cuál es la patología que genera esto? La insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, cuando encuentren un paciente, este es un algoritmo para que también lo repasen muy calmadamente, porque ahora seguro ya están medios. Entonces, este es un algoritmo que nos sirve para buscar la causa de la hipercalemia. Un paciente que tiene más de 5 de potasio, claro, también una causa puede ser que
que haya lisis de células, ¿no? O sea, que se mueran las células y que el potasio que está intracelular salga hacia el exterior. Por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, que eso lo han hecho ustedes en onco también. Recuerden que había hipercalemia, ¿no es cierto? Entonces, cuando encuentran un paciente con potasio más de 5, existe lisis de células sanguíneas, sí, entonces acá ya entran pues estos pacientes que les he dicho, lisis tumoral o leucocitosis severa, trombocitosis en el que hay muerte celular o que se hemolice una muestra, eso también puede ser, o sea, eso también cuando hay un paciente con hipercalemia que la muestra esté mucho tiempo y que se llegue a hemolizar, es una falsa hipercalemia, ¿no? Pero si no pasa eso, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que ver sí también es el potasio urinario, ¿no? Porque si el potasio urinario está muy alto, y esto también es la gradiente transtubular de potasio, ¿para qué me sirve la gradiente transtubular de potasio? Me sirve para ver si está actuando la aldosterona o no a nivel del túbulo colector y distal. Si el gradiente transtubular de potasio es más de 7, esto se puede pedir en laboratorio, es más de 7, hay actividad mineralocorticoide, es decir, la aldosterona está actuando. Si es menos de 7, no hay actividad mineralocorticoide. Entonces, si el gradiente transtubular es más de 7, ya hemos dicho que si es más de 7, hay actividad mineralocorticoide, es decir, la aldosterona está funcionando, la causa es extrarrenal de la hipercalemia, ¿no? Porque por ahí el riñón está eliminando normal su potasio, ¿no? Porque está funcionando la aldosterona. Entonces, ¿por qué está subiendo el potasio? Está subiendo por otra cosa, por acidosis, por hiperglicemia, por beta bloqueantes, por otra cosa que no es acumulación renal. O trauma, vea que está el síndrome de lisis tumoral también, o sea, hay otro mecanismo que me está haciendo subir el potasio. O bueno, administración exógena, esta en realidad no sucede usualmente. Pero si la gradiente transtubular del potasio está baja, es decir, no está actuando la aldosterona a este nivel de los túbulos distales y colectores, y bueno, tiene el filtrado glomerular disminuido, claro, es insuficiencia renal crónica. Pero si no tiene alterado el filtrado glomerular, podría ser Addison, en el que hay una insuficiencia de los mineralocorticoides, hipoaldosteronismo, hiperplasia renal congénito, incluso administración de ciertos fármacos o alteración en la secreción tubular de potasio, por ejemplo, incluso la administración de espironolactona que bloquea la aldosterona justamente. Entonces, y bueno, hay fármacos que de por sí me pueden producir hipercalemia. Esto también siempre se pregunta cuando estudiamos la hipercalemia. O sea, cuando ustedes vean un paciente que tiene el potasio alto, lo que se tiene que hacer es estudiar la causa de la hipercalemia, ¿no? ¿Cómo estudian la causa? Preguntando si ha usado diuréticos, por ejemplo, espironolactona, o si ha usado también IECA o ARA2 o AINES o litio, ¿no? Que me pueden alterar la redistribución de potasio. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hipercalemia sepan que son inespecíficas, porque alteran la excitabilidad celular. O sea, el paciente no te va a decir tengo arritmia, ¿no? No te va a decir tengo arritmia porque tengo el potasio porque tengo el potasio alto, tengo una arritmia cardíaca. No, hay muchos que vienen por parestesias, adormecimiento, debilidad, a veces no pueden caminar, están con parestesias, tienen adormecidas las manos y los pies, inflamación intestinal, diarrea, y evidentemente la arritmia cardíaca y la bradicardia también están presentes. Entonces, ¿qué alteraciones electrocardiográficas pueden generar la hipercalemia? Esto sí recuérdenlo también, o sea, hay cosas que yo les digo recuerden porque es lo que solemos preguntar en exámenes y también en exámenes generales se pregunta. Las alteraciones electrocardiográficas que te generan la hipercalemia son onda T picuda, ¿no? Miren, acá está claramente onda P, QRS y miren la T cómo está. Onda T picuda es una manifestación electrocardiográfica hipercalemia. Lo otro es el QRS se haga, miren cómo se hace grande el QRS, ¿no? También onda P aplanada, se aplana la onda P y obviamente este intervalo se hace más largo, ¿no? Y lo último, la onda P incluso puede llegar a estar ausente y no hay límite entre el QRS y la onda T, miren, incluso parece una fibrilación, ¿no es cierto?
pero esto suele preguntarse. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones electrocardiográficas de una hipercalemia? Onda T picuda, onda P aplanada y QRS alto. Son estas tres cosas que suceden en la hipercalemia. Ahora, se dice que no existe correlación entre el nivel de potasio y hallazgos en el electrocardiograma, pero sí es más frecuente que un paciente con hipercalemia severa me haga alteraciones en el EKG. Entonces, con esto ustedes que tienen que recordar y nunca olvidar que todo paciente que venga con hipercalemia, lo primero que tienen que hacer, pídanle un electrocardiograma, porque si el paciente ya tiene cambios en el electrocardiograma, tenemos que ser mucho más rápidos en iniciar tratamiento, porque me puede hacer un paro cardíaco, ¿no? O sea, puede llegar a la fibrilación ventricular, pero lo más peligroso es que me haga un paro cardíaco. ¿Y un paro cardíaco en qué? En diástole. ¿Sí? La hipercalemia me genera paro cardíaco en diástole. Entonces, ya les dije que es variable, ¿no? Algunos pueden tener vertical, otros pueden tener QRS alto, otros pueden tener unas tepicudas, pueden tener uno, pueden tener todos, pero si hay cambios en el EKG, ya tenemos que tratar rápidamente para evitar la fibrilación y para evitar el paro cardíaco. Entonces, en realidad esto no se ve muy claro, si es muy chiquitito, pero ya después lo van a leer mucho mejor. Pero cuando vengan ustedes un paciente que tiene hipercalemia, ya les dije que cuando la hipercalemia es severa, entonces sí tenemos que ser más intensivos en el tratamiento, más aún si el paciente tiene anormalidades en el electrocardiograma, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tiene anormalidades en el electrocardiograma y es una hipercalemia severa, es una emergencia. Y ahorita les voy a decir cómo tratamos la hipercalemia. Pero si no tiene alteraciones en el electrocardiograma, no es una hipercalemia severa, podemos ser un poco más pausados en tratar, pero sí se tienen que tratar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hipercalemia? Un paciente que tiene hipercalemia severa, tiene alteraciones en el electrocardiograma y bueno, tiene todos estos síntomas, síntomas de parestesias, ¿no? Debilidad, ¿qué hacemos? Tenemos que corregir rápidamente. Pero antes de corregir, lo que tenemos que hacer es estabilizar la membrana. ¿Con qué? Con gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio es un medicamento que no me baja la concentración del potasio. Lo que me hace es solo estabiliza membrana para evitar que el paciente me haga una fibrilación ventricular o me haga un paro cardíaco. El gluconato de calcio, la concentración con la que viene es el 10%. Usualmente indicamos una ampolla reglado cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo del grado de hipercalemia que tenga el paciente. Luego lo que vamos a hacer es redistribuir el potasio. Como les dije, hay medicamentos que hacen que el potasio se distribuya. ¿Y cuáles eran? La insulina, ¿no? Entonces, a esto se le llama solución polarizante. ¿En qué consiste la solución polarizante? Se indica en Volutrol 10 unidades de insulina. ¿Han hecho endocrino? Todavía. Ya, bueno. La insulina puede ser insulina cristalina, que es la insulina R, o la insulina NPH, o la insulina lactus. ¿Cuál insulina se usa aquí? La insulina R, que es la insulina de acción rápida. Entonces indicamos 10 unidades de insulina R más dextrosal 33, porque le estoy administrando insulina para bajar el potasio, pero lo que puede hacer es que el paciente me haga hipoglicemia, ¿no? Entonces, para evitar eso, le indico, usualmente se indica 5 ampollas de dextrosal 33 junto con la insulina, las 10 unidades. Y esto se indica en Volutrol. A esta concentración se le llama, o a esta solución se le llama solución polarizante. También esto se administra cada 8 horas, cada 6 horas. Eso es variable dependiendo de la respuesta del paciente al tratamiento. Y la otra manera de bajar el potasio es aumentar la eliminación. ¿Y cómo aumento la eliminación? Bueno, primero con la diálisis, pero pues antes de hacerle diálisis tengo que probar otras cosas. ¿Y qué otras cosas pruebo? El uso de diuréticos, ¿no? Los diuréticos, dentro de ellos, la furosemida es la que tiene mejor efecto. La furosemida es el diurético más potente que sí me va a ayudar a bajar el potasio. Lo indico usualmente, puede ser endovenoso oral, también reglado. Y las resinas de intercambio iónico. ¿Cuáles son las resinas de intercambio iónico? El camiexalate. Es un medicamento que se administra para aumentar las pérdidas, pero a nivel intestinal.
O sea, ¿qué hace el cayexalate? Me evita la absorción de potasio por el intestino y también, digamos, que me aumenta las pérdidas. Digamos que le generamos al paciente como una pseudodiarrea, algo así, gracias al cayexalate. Entonces, así se maneja un paciente que tenga hipocalemia severa con alteraciones electrocardiográficas. Un paciente que no tenga alteraciones en el electro, que la hipercalemia es moderada, puedo corregir entre 6 a 12 horas. En este caso, si el paciente tiene acidosis, obviamente mejoramos la acidosis con bicarbonato de sodio. Eso ya lo harán mañana con el doctor Marco. Le van a hacer cómo tratar la acidosis metabólica, pero también parte de tratar la hipercalemia es mejorar la acidosis con la administración de bicarbonato endovenoso o administro beta-2 agonistas. ¿Qué beta-2 agonistas conocen? ¿Qué beta-2 agonistas conocen? Son los... ¿Alguno de ustedes es? Seguro que sí. Sí, el salbutamol, el fenoterol. O sea, cuando un paciente viene con hipercalemia, le indicamos nebulizaciones con fenoterol o inhalaciones con salbutamol. Pero no por su problema respiratorio, sino para inducir que el potasio entre a las células, ¿no? Entonces indica también eso, o inhalaciones con salbutamol, como si fuera una crisis, o nebulizaciones con fenoterol. Y bueno, también eliminar el potasio con diuréticos, resinas de intercambio iónico, y esto de la diálisis ahora se los voy a explicar. Ahora, si el paciente tiene una hipercalemia asintomática, función renal normal, no lo van a operar, el potasio es una hipocalemia leve, entonces ahí corrijo mucho más lentamente, obviamente estabilizo membrana, podría usar solución polarizante, hemodiálisis, diurético, resinas de intercambio iónico, pero con mucho más calma. No hay ningún apuro, ninguna premura. ¿Por qué? Porque no me va a generar ningún problema cardíaco este nivel de potasio, ¿no? Entonces, en cuanto a la diálisis solo se indica si el paciente tiene hipercalemia severa con cambios electrocardiográficos que no responde al tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Solución polarizante, mejorar la acidosis, uso de diuréticos y inhalaciones con beta-2 agonistas. O sea, si uso todo esto, quemo todas mis armas y le hago un control de potasio y el paciente sigue consciente de potasio, ya no hay solución. Lo único que tengo que hacer es hemodiálisis, ¿no? Porque la máquina hemodiálisis sí me va a eliminar el potasio con efectividad. Entonces, esto simplemente es de los medicamentos que hemos hablado, que el gluconato de calcio dijimos que viene la concentración al 10%, se puede administrar de manera reglada o en infusión, ¿sí? Y lo que hace el gluconato de calcio, que es estabiliza membrana. Los beta-2 agonistas, salbutamol, fenoterol, se puede administrar, usualmente lo ideal es administrar en nebulización o en inhalación, ¿no? Se puede administrar cada 2 o 3 horas, y lo que hace es que hace que el potasio ingrese a las células. Luego la solución polarizante que les dije que es insulina más glucosa, ¿qué hace? También hace que ingrese el potasio dentro de las células, y acá les dije que se diluye 10 unidades de insulina R con, ya les dije, 5 ampollas de dextrosa al 33%. Acá me han puesto 10%, este es otro, pero es dextrosa al 33%, son las ampollitas que vienen, ¿no? De 20 mililitros. Luego puedo usar bicarbonato si el paciente tiene acidosis. Si no tiene acidosis, no usamos bicarbonato. Y la furosemida, que ya les dije, me va a aumentar la eliminación renal. Puedo usar en bolo, puedo usar también en infusión, pero todo depende también, obviamente, de la función renal. Y lo otro es la hemodiálisis, que eso sí o sí me va a eliminar el potasio del organismo del paciente. Ahora, entonces lo que hago es estabilizo membrana, redistribuyo potasio y aumento la eliminación del potasio con el tratamiento, ¿no? Es lo que hago. Si el paciente ya tiene una hipercalemia crónica, que suelen ser renales, en hemodiálisis o enfermedad renal crónica estadio 4 a 5, ¿qué hago? Le restringo en la dieta la ingesta de potasio. Es muy importante la educación del paciente, ¿no? O sea, le prohíbo alimentos que tengan potasio. ¿Qué alimentos tienen potasio? El plátano, el limón, o sea, todos los cítricos. Está prohibido el ceviche, por ejemplo, no pueden comer ceviche. ¿Qué más? La papa también tiene mucho potasio. Y también ciertos
Sí, por ejemplo, las gaseosas también tienen bastante potasio, ¿no? Las galletas, todo eso se les restringe. Ellos no pueden consumir muchos de estos alimentos. En general, todas las frutas y verduras tienen potasio, entonces se les recomienda que consuman las frutas y verduras dializadas. ¿Qué significa? Que las tienen que hacer hervir doble vez. Las hacen hervir, eliminan esta agua y lo vuelven a hacer hervir, ¿no? Para justamente disminuir la ingesta bioral de potasio. Bueno, ¿se podrían indicar diuréticos? Sí, de manera permanente para aumentar la eliminación de potasio. Bueno, esto es el hexalate, que les dije es una resina de intercambio iónico que hace que se elimine más potasio por el intestino, ¿no? Ahora vamos a hablar ya finalmente, vamos a terminar con la hipocalemia. La hipocalemia es que el potasio es menos de 3.5, puede ser leve, moderada, severa. Usualmente la hipocalemia, o sea, el potasio no es que no entra, se esconde o se va, ¿no? O sea, es muy rara la hipocalemia usualmente. Tendría que pasar algo excepcional para que el potasio ingrese a las células. Claro que la administración de estos medicamentos, por ejemplo, un paciente que usa de manera crónica insulina, un diabético, insulino dependiente, siempre hay que estar controlando el potasio. ¿Por qué? Porque puede hacer un hipocalemia, ¿no? O pacientes más bien al revés, que tengan alcalosis metabólica, también pueden hacer hipocalemia. ¿Por qué? Porque ya les dije que la alcalosis metabólica hace que el potasio ingrese a las células. O pacientes que tengan hiperaldosteronismo, o sea que su aldosterona esté muy aumentada, se elimina mucho el potasio por el riñón. Entonces, pero también pacientes, por ejemplo, que tengan pérdidas aumentadas a nivel intestinal, vómitos, diarrea, aquellos pacientes en los que se usen muchos laxantes, o que tengan muchas pérdidas, los quirúrgicos, ustedes han visto fístulas, que tienen sus fístulas intestinales, drenajes muy aumentados, por ahí están perdiendo el potasio, evidentemente por eso hacen hipocalemia, ¿no? Entonces, las pérdidas renales usualmente también pueden ser, y hay que considerar las tubulopatías. Esto sí ustedes no lo van a desarrollar porque no está incluido entre sus teorías, pero el síndrome de Bach, de Gilderman también pueden generar hipocalemia por pérdidas aumentadas a nivel tubular. Los diuréticos, la furosemida, o sea, un paciente que reciba furosemida de manera crónica, un cardíaco, que ahora cuando van cardíacos que reciben furo reglado, tienen riesgo de hipocalemia, ¿no? O pacientes ya los pediátricos que harán en pediatría, acidosis tubular renal, también tienen riesgo de hipocalemia porque pierden el potasio en la orina, hiperaldosteronismo. Entonces, la redistribución, ya el potasio baja o por aumentan las pérdidas o por redistribución celular. Hay medicamentos que también me podrían generar hipocalemia. Bueno, los medicamentos neurotóxicos, aminoglucósidos, que me causan una necrosis tubular aguda, una toxicidad tubular, también me pueden generar pérdidas de potasio aumentadas por la orina. Ahora, esto sí que, no sé, vamos a repasar este algoritmo rápidamente. Ustedes lo van a repasar mucho mejor en su casa, ¿ya? Cuando un paciente tiene hipocalemia, lo que tenemos que hacer es preguntarle al paciente, por ejemplo, si ha tenido diarreas, vómitos, ¿no? Si ha tenido las pérdidas aumentadas, o qué sé yo, si empezó a orinar mucho, si está tomando diuréticos. Entonces, la historia clínica es muy importante. Luego valoramos al paciente su evaluación del volumen extracelular. Y acá también nos sirve cómo está el potasio en la orina. Si el potasio en la orina está bajo, entonces es que el paciente no está ingiriendo adecuadamente el potasio, o que tiene unas pérdidas gastrointestinales, o que tal vez está con tratamiento con insulina, o pacientes, por ejemplo, asmáticos que usan, ¿no?, salbutamol de manera crónica, también tienen riesgo de hipocalemia. Pero si el potasio en la orina está alto, entonces eso nos hace pensar que posiblemente el potasio se está perdiendo por el riñón, pero para esto nos sirve justamente la gradiente transmuscular del potasio. Ya dijimos que cuando está aumentada es que está actuando la aldosterona, ¿no? Entonces, si está aumentada y adicional a esto es hipertenso, si el paciente es hipertenso hay que ver la renina, ¿no? Y obviamente la aldosterona. Entonces, si la aldosterona está aumentada, evidentemente es un hiperaldosteronismo. Si la aldosterona está baja, podría hacer uso de incluso mineralocorticoides exógenos, líder, anfotericina B, que pueden generar también una activación extrema de la aldosterona. Pero si el paciente no es hipertenso, vemos que
cloro en orina está bajo, entonces pueden ser vómitos. Si el sodio en orina está bajo, pueden ser diarreas. Si el cloro y sodio en orina están altos, puede ser que el paciente está usando diuréticos o son estas coagulopatías, ¿no? Entonces, bueno, esto está así un poco complejo ahorita, porque ya están cansados, tanto ustedes como yo, así que lo van a leer mucho mejor en su casa, porque están muy comprensibles, ¿ya? Muy entendibles. Las manifestaciones de la hipocalemia igual pueden ser neuromusculares, también pueden ser cardíacas, también pueden ser renales, del sistema nervioso central y metabólicas. ¿Qué cambios produce la hipocalemia en el electrocardiograma? Lo que me genera es onda T plana, onda U prominente, descenso del segmento ST, incluso puede llegar a ser una onda T negativo como si fuera un infarto, como si fuera. Y un T falsamente largo, pero en realidad no. Y puede llegar el paciente a hacer extrasístoles auriculoventriculares como si fuera una intoxicación digitálica, incluso una fibrilación ventricular. Y aquí lo característico es el paro cardíaco es en sístole, ¿no? La hipercalemia era en diástole. Y el tratamiento es administrar potasio. ¿Cómo administro potasio? Vía endovenoso, también vía oral. Entonces, pero todo depende obviamente de la gravedad de qué, de la hipocalemia, ¿no? Si el paciente me disminuye un equivalente de potasio por litro en el plasma, esto traduce una disminución de 200 a 400 equivalentes a nivel corporal, entonces es así como tengo que corregir, ¿no? Obviamente hay que monitorear también ya los niveles del potasio urinario, hay que ver si el paciente tiene una hipocalcemia o acidosis metabólica, y este es el algoritmo del tratamiento de la hipocalemia. Valoramos la gravedad, estimamos si tiene acompañantes, alteraciones electrolíticas. Usualmente un paciente que hace una hipocalemia crónica también tiene alteraciones en el magnesio, entonces tenemos que dosar magnesio para ver si esto lo corregimos, ¿no? También vemos los criterios de gravedad, sobre todo a nivel cardíaco. Entonces acá lo que hacemos es administrar los conocidos, no sé si han escuchado ustedes, retos de potasio, ¿no? ¿Y cómo son los retos de potasio? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Cómo se prepara un reto de potasio? ¿Saben? ¿No? Entonces, primero vemos si el paciente tiene síntomas, alteraciones en el electrocardiograma y si la hipocalemia se ve. Si es eso, tenemos que hacer una corrección endovenosa con retos de potasio. Ahora, lo ideal es que para administrar retos de potasio el paciente tenga que tener una vía central. ¿Por qué? Porque cuando se administra vía periférica el potasio suele ser muy irritante y les puede causar flebitis. Entonces es mejor vía central. La velocidad con que se administra es de 10 a 20 equivalentes por hora. ¿Cómo se prepara un reto de potasio? Usualmente el glucotrol también se diluye solo una ampolla de calium. El calium tiene usualmente 10 mililitros, tiene también una concentración al 10% de potasio, se diluye una ampolla de calium, se diluye también, algunos ponen lidocaína, porque como les dije puede generar inflamación. Si el paciente no tiene vía central, está con vía periférica, se puede administrar 2 cc de lidocaína para evitar justamente esta irritación de la vena. Y un reto de potasio usualmente me sube 0.5. Entonces, usualmente se administran 2 o 3 retos de potasio. El potasio también tiene que administrarse lento, no tiene que administrarse en bol. O sea, por eso les digo, en el glucotrol se diluye, se administra entre 15 a 20 minutos. Un reto de potasio me va a subir 0.5 equivalentes en potasio. Por eso les digo que usualmente se indican entre 2 a 3 retos de potasio. Si el paciente no tiene cambios en el electrocardiograma, podría indicarle ahorradores de potasio, o sea, el espironolactona, ¿no? Y si el paciente tiene ya una hipocalemia, pero es asintomática y es crónica, entonces lo que hacemos más bien es aumentarle la ingesta oral de potasio. Le decimos cómete un plátano, jugo de naranja, al revés, ¿no? Y también podríamos dar suplementos de potasio, que es el citrato de potasio que viene en cápsulas, se indica una vez al día. Y bueno, eso es todo, pequeños, ya estamos.